Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencias, el arranque formal enero en Buenos Aires. Estamos acá llenos de información. 2024 a pleno. Se está discutiendo en este momento ni más ni menos cuáles son las reglas generales del plan de Javier Milei. Un plan muy ambicioso en todos los sentidos. De hecho, cuando él manda esta ley ómnibus, parece que no hablamos de otra cosa. Primero el DNU, ahora la ley ómnibus, que va a terminar siendo más una ley taxi, ¿no? Algo bastante más chiquito, compartimentado. O varios taxis, pero no uno. Claro, totalmente, pero no todo junto. En principio ahora te vamos a explicar por qué. Pero la realidad es que ese plan tan ambicioso que se anunció por redes sociales, con un nombre además que remitía directamente a bases y puntos de partida de la Organización Nacional, digamos que es la base de la Constitución y la formación del Estado argentino, de alguna manera moderno y como lo conocemos, bueno, tiene en principio un montón de pruebas o de vallas que ir saltando, negociaciones en el medio, porque guste o no guste, la democracia implica que el poder legislativo es el que hace las leyes y el que tiene que estar con su voto en esa representación de las minorías que tiene el Congreso. Y ahí no, esa es una parada, digamos, por decirlo de alguna manera, que el gobierno no puede esquivar, el Ejecutivo, por más velocidad que le quiera imprimir a la gestión. Entonces, de alguna manera, el plan de gobierno de Javier Milei está en manos del Congreso en este momento. Sí, y atención con esto porque es fundamental. El gobierno sabe y entiende que este es el mes de oro. Por eso ponen tanta presión sobre el trabajo del Congreso. Por eso vas a ver que van a exponer al Congreso de la Nación al máximo posible para que sesionen, para que discutan. Hoy hubo, lo vamos a contar en un ratito, pero de repente la primera es que se juntan en comisión, se arman las comisiones para tratar la ley ómnibus y se genera una primera pelea. Vas a ver mucha intensidad, no solo por lo conflictivo que puede ser tratar esto, sino porque el gobierno quiere darle intensidad, quiere tener una respuesta del Congreso. Y atención con algo, porque hay algunos temas que para ellos, Maru los tiene más en detalle, son imprescindibles, son temas que no pueden negociar y tienen en mente un plan B, porque ¿qué pasa si les corre enero, corre parte de febrero y no lo consiguen? Atención porque la idea de usar decretos de necesidad y urgencia puede no ser solo para este gran decreto del que hablamos hasta ahora, sino también puede ser para solucionar los problemas que le puede generar si se empantana en el Congreso de la Nación. Es una jugada a fondo la que están haciendo ellos en el Congreso. Hubo una reunión importante hoy en la Cámara de Diputados, a la que fue convocada por Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, por pedido del presidente de la Nación, con uno de los bloques que de alguna manera se quedó con la llave del quórum en la Cámara de Diputados. Y esto que es la habilitación de cualquier sesión. Los 129 diputados que vos necesitás para arrancar cualquier sesión. Después hay leyes que necesitan la mayoría especial y otra, bueno, y esos detalles que siempre les vamos contando. Pero para sentarte y discutir lo que sea, necesitas 129 votos. Bueno, ese bloque que se llama, en realidad es como la coalición cívica, Cambio Federal. Claro, es un poco parte de PRO. Federal, claro, hacemos coalición, claro, porque están todos. Córdoba, por Hacemos, coalición de la coalición cívica y federal, que es ese bloque un poco más mixto que tiene parte de PRO, el GEN de Margarita Stolbizer, digo, está Pichetto ahí también. Bueno, ese bloque de 22 diputados hoy tuvieron esa reunión con Martín Menem, con Chirilo, que es un hombre importante en el armado del gobierno, digo, más allá de su función en energía, es un hombre que participa de la redacción del DNU, que participa de la redacción de la ley ómnibus, digo, que tiene esa letra chica de alguna manera la columna o la cuestión medular del plan de Milei. Es el coordinador de la ley ómnibus, es el que coordina la ley ómnibus y también el que coordina todo. El DNU es una creación de Federico Sturzenegger, pero como el hombre que coordina todo eso se llama Sergio Chirilo y él es el secretario de Energía por su cargo formal, pero en realidad su trabajo político más importante tiene que ver con coordinar todo esto y por eso no lo ves en ningún lado, porque es de perfil muy bajo, pero está en todo. Claro, pero eso explicaba quién, pues, qué tiene que ver energía en una reunión hoy en la Cámara de Diputados con Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel López, miembros de este bloque, en la discusión de, che, bueno, ¿ustedes qué postura van a tomar cuando esto imprese? El martes que viene empieza a discutirse en plenario de comisiones, de 3 comisiones, pese a que la ley ómnibus abarca un montón de leyes, son solo 3 comisiones en plenario las que van a discutir esta ley. Bueno, ¿ustedes qué postura van a tomar? Quería saber un poco, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Chirilo estaba ahí un poco para acompañar y explicar cuál era el espíritu de esa ley ómnibus. Ahí hubo, sabemos, algunos momentos más álgidos, digamos, como que parecía que eran personas que no hablaban el mismo idioma, esto suele suceder. En conclusión de esa reunión que se llevaron, bueno, este bloque
Pasa lo mismo con la Unión Cívica Radical y algo parecido con algunos sectores del PRO. Ustedes saben que ahí la cosa no es tan homogénea. No van a aprobar cualquier cosa. Ustedes hacen un plenario de 3 comisiones, legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto. Bueno, las partes de esta ley ómnibus que tengan que ver con los asuntos que manejan o que tocan esas comisiones van a salir con un dictamen y se tratará en este periodo de sesiones extraordinarias que termina el 31 de enero. Ahora, ¿vos querés sacar una reforma previsional? ¿Vos querés hacer una reforma político-electoral? ¿Vos querés privatizar empresas? ¿Vos querés hacer una reforma judicial, digo, desde la toga, que hasta es el sí, hasta el juicio por jurados? Bueno, no, tranquilo, espera un poquito, eso no es urgente, no necesitamos hacerlo ahora fuerte de prepo. Discutamos, vayamos punto por punto. A privatizar YPF no hay posibilidad. Privatizar aerolíneas, discutámoslo, veamos cómo es la manera. Un poco eso fue lo que se llevó, palabras más, palabras menos, el presidente de la Cámara de Diputados, de esta reunión con este bloque que, insisto, es clave. Terminó siendo un bloque de 22 diputados. Eran muchos menos. Muchos menos. Son 22. ¿Y esto qué marca? ¿Por qué se los contamos? Pues, ¿qué me importa a mí en mi vida cotidiana? Bueno, porque está marcando una forma quizás no tan promocionada de construcción de poder que está intentando el gobierno. Por un lado, esta política de esta cosa como más prepotente, o el de prepo, un DNU, una ley ómnibus, voy por todo. Y por el otro lado, bueno, conversamos, vemos, sale esta parte, no hay apuro, bueno, esto lo podemos seguir viendo. Por supuesto que el gobierno necesita velocidad y celeridad en algunos asuntos. Y muchos de esos asuntos, conceptualmente, sobre todo los bloques opositores no peronistas, vamos a decirlo así. No kirchneristas. Bueno, o no kirchneristas. Están de acuerdo. Lo que quieren es que sea un poquito más conversado. Sí. Pongámoslo en esos términos. Que es algo que no se viene dando, no está tejido ese entramado, no ha habido hasta ahora ni en el Senado, o no tanto, en el Senado un poco más, pero no lo suficiente. De hecho, fracasaron en intentar aprobar la boleta única que tenía media sanción en diputados, quisieron hacerlo en el Senado, no lo lograron. Acá hay muchas cosas en juego, empiezan a haber reuniones y empieza a haber en el gobierno, porque necesitas conseguir objetivos, y si no los conseguís rápido en un gobierno que arranca, también se empieza a generar tensiones hacia adentro. La niegan, la negó el vocero presidencial, pero es un hecho que está viendo, qué sé yo, disparidad de criterios. ¿Es estrategia o hay una interna? Manu Jove dice que hay halcones y palomas en el gobierno nacional. ¿Otra vez? A esta altura. ¿Otra vez los pájaros, Jove? No son del PRO, son de los libertarios. Porque nos habían quedado los títulos ahí que podíamos usar a mano. Claro, hablamos de halcones y palomas. Porque empezamos a hablar de una interna, nos lo preguntamos, claro que sí, y por supuesto que también lo preguntamos y lo venimos preguntando en Casa Rosada. Tratan de cambiarlo o de modificar los matices de esto y hablan de esta palabra mágica que define Lu, diferencia de criterios. Muchas veces sabemos que esto se termina plasmando justamente en internas. ¿Cuál es esa diferencia o cuáles son los protagonistas, si se quiere, esa diferencia central hoy en el gobierno? Por un lado, halcones, llamémosle el aladura, que está representada en Nicolás Pose, pero en definitiva... El jefe de gabinete, ¿no? Porque tampoco la gente no necesariamente se acuerda los nombres de todos los nuevos. Tampoco que es un hombre en términos mediáticos de un perfil absolutamente bajo, digamos. No se le conoce públicamente la voz, por ejemplo, a Nicolás Pose, al jefe de gabinete. En cambio, el otro protagonista, lo vemos en pantalla ahora detrás nuestro, Guillermo Francos, es en definitiva uno de los voceros del gobierno, más allá de ser el referente del ala dialoguista, justamente. Aladura por un lado, Nicolás Pose, ala dialoguista, Francos. ¿Cuál es el eje central de esta discusión? Sí. Por ejemplo, bueno, algo de lo que plantea Maru. Francos, que plantea, bueno, justamente a través del diálogo, negociar qué sí y qué no, cómo se pueden lograr los acuerdos, si no es a través del diálogo, en esta ley ómnibus. Del otro lado, dicen, Pose representa en definitiva los intereses del propio Javier Milei. Lo que te dicen cerca de Pose es Milei. Bueno, pero entonces si Pose es Milei, están jugando al policía bueno, al policía malo, o algo que le pasa a mucha gente, porque el interlocutor de todo el mundo es Guillermo Francos. Así es. Eso que está generando algún ruido, porque yo hablo con Francos, pero lo que yo quedo con Francos, ¿es vinculante o no? Bueno, a ver, algunos incluso legisladores libertarios reclamaban por esto, porque en el diálogo con Guillermo Francos, que es también un interlocutor justamente con buena parte de los legisladores, plantean, bueno, lo que nos importa de esta ley tiene que ver con eso, tiene que ver, por ejemplo, con la parte impositiva, con la reforma política, con las desregulaciones. El resto quizás está en un segundo plano. En cambio, hablaban con, por ejemplo, Omar de Marchi, secretario parlamentario, que es la voz de ese vínculo de parte de Nicolás Pose, responde a Nicolás Pose y es todo nada.
De hecho, alguien que evidentemente del programa decía, es todo o es nada, es blanco o es negro, es verdad o es consecuencia, me dijo alguien por ahí, pero esa idea del todo o nada, y por supuesto son, de vuelta, diferencias de criterios que por momentos... Bueno, también puede ser estrategia, insisto, claro. ¿no? Porque vos vas por todo y después te llevas lo que podés. Claro. Sí hay una cosa que es clave y es fundamental, sobre todo el arranque de un gobierno, que es la palabra. Digo, si yo voy, negocio con vos tomás un compromiso Claro. y después no me lo cumplís, empiezan los problemas porque es la credibilidad. Después, digo, está Nacho Torres sentado acá con nosotras. Buenas noches, Torres hoy estuvo reunido con Guillermo Franco y se llevó, yo voy a decirlo así, usted después me corregirá, la promesa de que la ley, en la ley ómnibus, lo que refiere al capítulo pesca, que es enorme y tiene mucho detalle, pero que en definitiva va a impactar sobre todo en las provincias que tienen muchos ingresos y que viven en gran parte de este sector productivo, en el laburo y en los ingresos de la provincia. O sea, la gente que trabaja en ese sector y en lo que le ingresa también a la provincia por parte de la explotación de ese recurso. Habrá que ver después qué es lo que pasa. Bueno, por eso, traemos buenas noches primero, antes que nada, pero trasladamos esto. A nosotros por lo menos nos pasa que en off hay mucha gente, dirigentes de alto voltaje, que dicen, yo me siento con Francos, tengo una gran conversación muy honesta, muy productiva. No tengo claro si eso va a prosperar y va a convertirse en una decisión. ¿Usted hoy salió de esa Yo creo que el gobierno reunión? tiene que prender una vela, Franco, porque la verdad hay penales que ataja que muchas veces no Eso se no hay sabe. duda, claro. ¿El A gobierno mí me o pasó Milei en le tiene Chubut. que prender la vela? ¿Eh? El gobierno, porque el gobierno es Milei el que le tiene que Todo, prender la porque vela. hay temas que terminan en una sola ventanilla, que es interior. En el caso de Chubut, por ejemplo, tuvimos 2 incendios muy grandes y no había firma en ambiente para firmar un convenio por los aviones hidrantes. Lo llamamos a Franco, en 2 minutos lo resolvió, él puso la firma, aunque no era competencia de él. Es una persona que está abierta al diálogo. Yo creo que es un eslabón importantísimo, que tiene mucha centralidad, obviamente, pero también... Pero hoy se fue está en un tranquilo de la reunión. ¿Usted sintió que ganó? ¿Salió de la Rosada diciendo, yo gané, tengo la ley de pesca, va a ser como yo quiero? No se trata de ganar o perder. Yo me voy. Pero me fui Torres, contento. ayúdeme a hacerlo más fácil, porque digo, si no... Sí. Nos fuimos con lo que esperábamos, sí. ¿Qué esperábamos? Garantizar la soberanía de las 200 millas del mar argentino. Nos fuimos con la sensación también que la voluntad del gobierno nunca fue avanzar en ese sentido, lo cual es positivo. ¿Y por qué lo también escribieron? cuestiones claves. ¿Por qué lo cuestiones- escribieron? Sí, me la Porque pregunto. el decreto, vos no podés avanzar en una norma tan sensible sin dejar claramente, explícitamente que los buques son de pabellón nacional. Claro. La intención puede ser o no, por eso Hablando la idea de un es... tema de interpretación o como que era ambiguo lo que La no redacción. podés dejar- La redacción no de la puede ley. dejar interpretación. Por eso eso es lo que... Ahora vamos a ir a Graciela. Sí, pero dejémosle terminar, porque hay que terminar la idea. Y por otro lado, el hecho de haber armado una mesa sectorial. Porque yo creo que en algunos casos sí hubo torpeza, lo dije, lo repito y lo ratifico, pero no mala fe. Y nosotros, sobre todo los gobernadores, te digo, la semana pasada nosotros anunciamos que Chubut va a ser la primera provincia de la Argentina en adherir al capítulo de justicia. A la semana ver que se avanza en algo que nos afecta y nos impacta de lleno, de manera inconsulta, eso sí nos preocupa, pero nos preocupa en las formas, porque la verdad que podrían haber sido buenas noticias y termina siendo un conflicto sectorial importante, ¿no? Graciela... No, No, yo creo Buenas noches que- primero, perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que lo que hicieron hoy el gobernador, el intendente de Mar del Plata tiene fuerza política. Más allá de este análisis minucioso que se hace de las personas, de si lo hicieron, cómo lo hicieron. Acá vinieron con una motosierra y dijeron vamos a barrer con todo lo que tenga que ver con controlar. Y cuando todavía no tenían nombrada la persona especializada en materia de pesca, porque este es el otro tema, o sea, sin consultar a nadie que supiera de pesca, se metieron a barrer con todas las cuestiones que controlaban. Entonces, ese es el gran problema de todo el paquete. No es solo de pesca. Pesca lo escandaloso, porque es la incomprensión de un tema complejo. El tema pesca no es un tema sencillo. A ver, decir que vengan a pescar en la zona económica exclusiva, vienen a pescar. De afuera vienen a pescar, pero vienen a pescar el remanente de la pesca nuestra. O sea, hay una cuota, después que cubrimos la nuestra, que la dejamos para el buque que quiera venir, que se registre y que venga y nos según diga según qué la es ley, se lo que decía lleva. era que no estaba claro, o por lo menos en la redacción, dentro de las 200 millas, la competencia era igual nacional, extranjero, Pero cualquiera. no es una cuestión El de tema más competencia. grave. El tema de la pesca es un tema complejo. No Pero, lo, Graciela- no lo maneja cualquiera. No, está claro, digo, pero ahora que los gobernadores, Torres,
Montenegro fueron, digo, y tuvieron una conversación, entiendo, antes con los referentes de la Cámara Pesquera, digo, de quienes manejan la pesca en la Argentina. En paralelo estaban los principales actores de la pesca de la Argentina en la Casa del Chubut, atentos a cuál era la resolución de esa reunión, y también habían representantes de los bloques más importantes, de la UCR, del PRO, de Cambio Federal. Pero esto subsana el problema, Graciela, Eso ¿o no? es muy importante. Pero resuelve el problema. Le pueden decir ¿o no? lo que quiera. Eso tiene que ser una ley. Está en el Congreso y en la fuerza política de los gobernadores, de los 4.752 kilómetros ribereños que tiene la Argentina, parados y diciendo, señores, vamos a hablar de la ley. No es de cualquier manera. Eso es sumamente importante. A mí Pero me digo, parece más muy allá valioso. de la cuestión propia de la pesca, digo, como metodología, ¿puede funcionar? Porque digo, no lo hicieron de mala fe, fue torpeza. Dice Nacho Torres en su opinión. No fue Por eso, pero torpeza, fue cumplir con el discurso, desde el dogma. Y si vos tenés la idea de que vas a gobernar con el dogma, te vas a tropezar con la misma piedra con la que se tropezó el otro dogma que se fue. ¿Me entendés? Necesitamos que haya sensatez en las normas y en las cosas que se hacen. Porque vos tenés dos parantes. Tenés el parante de la propia sociedad, que sale a la calle y protesta, y tenés el parante de la justicia. La justicia no va al Poder Ejecutivo a controlarlo. La justicia espera. Y cuando alguien ve afectado su interés, va a reclamarle a la justicia que actúe, y la justicia actúa conforme a lo que tiene, no solamente como ley, constitución, código, sino también conforme a toda la jurisdicción que tiene, que está consolidada en todos los fallos, la doctrina, etcétera. Entonces, no es fácil, no es vengo acá y entro con una motosierra. Ahora, Es entro respetando las instituciones y en lo posible, todos entendemos que hay que ajustar, todos entendemos que este Estado gigantesco no nos sirve a nadie, y mucho menos a los pobres que desde hace 12 años vienen siendo evidentes en nuestro país. Todos entendemos eso, pero es sin motosierra. Y hay una agenda que va a tener mucha centralidad, que es la agenda del federalismo. Pues yo creo que la debilidad mayor que tiene el gobierno, que es falta de volumen parlamentario, termina siendo una ventaja para el sistema republicano. El Congreso va a tener una fuerza y va a discutir muchos de estos temas, que la verdad son temas importantes. Salimos de los proyectos tribuneros, del revanchismo judicial y hablemos de una agenda de desarrollo verdaderamente federal, ¿no? Está bien, pero el gobierno manda una ley gigantesca, ómnibus, que tiene 1000 frentes abiertos. La pregunta es, ¿para ustedes es viable esa conversación, esa discusión en tiempo extraordinarias, en tiempo récord, que se salde en este plazo que propone el gobierno? El plazo que sea necesario. Yo creo que someter todo a asamblea tampoco es la solución. Hay una decisión ejecutiva de avanzar, pero tiene que avanzar de la manera que dicta la ley. Y tiene que tratarse en el Congreso y se va a votar en particular. Yo celebré cuando, creo que fue Lozada, presentó una ley espejo del DNU para poder Pero el debatir gobierno no en lo celebra. particular. Sí, pero el gobierno no lo celebra, no quiere eso. Bueno, pero hay distintas fuerzas políticas, hay que equilibrar. Yo creo que querer llevarse todo puesto sería un error. Y si el gobierno no tiene la sensibilidad suficiente y la humildad suficiente para escuchar al interior de la Argentina, una Argentina muy heterogénea, y que cada provincia, más grande, más chiquita, tenemos 3 senadores, 3 representantes en el Senado, va a tener un problema. Por eso yo creo que es fundamental el diálogo y también el rol de Franco, que es garante del federalismo, ¿no? Está Lombardi con nosotros también, Hernán Lombardi, diputado del PRO, entiendo que va a ser uno de los miembros de la comisión bicameral de DNU, que todavía no se conformó, ¿no? El DNU era urgente, pero la comisión bicameral todavía sigue sin conformarse. ¿Hay sensatez, hay humildad en el gobierno según su mirada? Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo antes que nada, tomando un poco lo que dice Nacho, el tema federal es clave. El tema federal es clave. Dicho que el tema federal es clave, no perdamos de vista, por favor, la gravedad de la crisis. La Argentina ya está, ya chocó contra una pared de acero. Tenés más del 30% de aumento en alimentos en diciembre. Obviamente no le vas a echar la culpa al nuevo presidente. Eso es el arrastre de lo que viene. Y lo que viene en enero, y lo que viene en febrero, y lo que viene en marzo, y lo que viene en abril. Entonces,
tenemos que actuar sabiendo permanentemente en cada conversación que estamos frente a esta gravedad de la crisis. ¿Qué significa que vos tengas una crisis tan grave? Bueno, significa obviamente que el gobierno necesita algo que siempre dijimos, que el cambio necesita velocidad, que necesita profundidad y que necesita nitidez. Por supuesto que la velocidad implica riesgos. No implica riesgos. No es lo mismo doblar una curva a 60 kilómetros por hora que a 200 kilómetros por hora. No es lo mismo. Ahora, la velocidad es imprescindible. ¿Nos damos cuenta frente a qué estamos parados? Pero, yo creo que el gran desafío del presidente Milei es evitar la hipercrisis. Cuando uno mira ahora y dice, ya estamos. No, la hipercrisis puede ser todavía mucho peor de lo que estamos. Entonces, como siempre hay que separar lo principal de lo accesorio. Lo principal es evitar la hipercrisis. Desde ese punto de vista, la velocidad es clave. pero la hipercrisis se refiere a la hiperinflación. Sí, por supuesto. Hace 10 años que estamos en esta inflación, muchachos, ¿de qué estamos hablando? No, pero puede ser... No, pero pongámoslo como un parámetro. Puede ser mucho más grave todavía. Hace 10 años que hay esta inflación en este país. Pero, hace 14 años que no crecemos. Hace 10 años que tenemos un 50% de trabajadores no registrados. Estamos de acuerdo, pero un no... 40% de pobres que está ahí. Todos sabemos que no es lo mismo 50. una inflación del 6% mensual que una inflación del 30%. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el juicio por jurado, la toga? Bueno, la reforma electoral. La reforma electoral, digo, eso acá, no tiene una urgencia. Lo que el gobierno envió al Congreso son dos instrumentos absolutamente diferentes. Sí. Que uno es un decreto de necesidad de urgencia. Pero esto no. Pero estas cosas que mencionamos están en la ley. Son dos elementos diferentes. ¿Sí? Uno es un DNU y otro es una ley ómnibus. Sí. El DNU, como tal, como marca la Constitución, se vota in totum, por sí los clubes. o por no. Sí, que tiene Los DNU tienen los clubes. Sí. Se vota por sí o por no. Pero terminemos la idea. se vota por sí o por no. En este sentido, mañana entiendo que mañana vence el plazo para enviar el DNU al Congreso. Después la comisión bicameral que yo integro tiene que expedirse, son 8 diputados y 8 senadores. Pero no está integrada formalmente todavía. ¿Cómo? La comisión todavía no se integró formalmente. No, porque todavía falta integrar en diputados la oposición. La oposición principal, que hay una discusión en cuanto al cálculo de las proporciones, si son 3 o 4. Okay. Ahora, dicho eso, obviamente tienes que ponerte manos a la obra rápidamente. Por supuesto, y le doy ahí el argumento de Graciela, es no todos los elementos requieren necesidad de urgencia. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que la velocidad del cambio... Yo voy a poner un efecto para mí central. El cambio no solo es económico, sino que es cultural. Si hemos llegado a donde llegamos, es porque hemos tenido conductas excesivamente regulatorias, hemos trabado con un crecimiento del Estado durante el kirchnerismo a más del doble, del 21% del Producto Bruto a más del 40% en 20 años. Hemos hecho realmente una catástrofe. ¿Cómo? Bueno, entonces, tomando ese argumento, el cambio no solo es económico, sino también tenés que remover las bases mismas de la cultura, de la cultura como vivimos los argentinos. Después podés decirme, no, este es un tema colateral, este no es un tema colateral, y yo, por supuesto, estás abierto a discutirlo. Ahora, respecto a la técnica legislativa, el DNU es por sí o por no. Ahora, la ley, por supuesto, la ley seguirá la trayectoria de cualquier ley. Puede modificarse los artículos, puede separarse en varias leyes. El gobierno, por supuesto. ¿Cuál sería la posición de este gobierno o de cualquier gobierno? Sí. Vótemela así como la mandé, porque por algo la mandé así. Obvio. Y después están las conversaciones con las que tuvo el gobernador de Chubut y le pregunto Mar del Plata. A usted, que no es de La Libertad Avanza, pero bueno, es del PRO, entre los que apoyan explícitamente al gobierno. Sí. En sus conversaciones con el presidente de la Cámara, ¿le está pidiendo que voten todo? ¿El gobierno lo pone como una prioridad, que sea un todo, la votación? El gobierno siempre va a buscar eso y nosotros vamos a buscar. Por un lado, yo soy los que opina que el DNU hay que votarlo lo más rápidamente posible y darle al presidente estas herramientas y apoyarlo. Yo pienso eso y puedo tener alguna diferencia, pero veo la necesidad y la urgencia. No tengo dudas de la necesidad y la urgencia. ¿Saben cuánto tardó? Sale mañana que un artículo en la revista La Ley. ¿Sabes cuánto es el promedio del tratamiento de una ley en la Argentina del 99 de la fecha? Desde que se presenta hasta que sale, 1 año y 2 meses. Obviamente, la necesidad y la urgencia de algunos temas es imprescindible. 1 año y 2 meses, ¿eh? Pero no es así. Estás tratando de justificar lo injustificable y lo que ya la justicia te dijo que no es urgencia.
O sea, vos ya tenés 2 fallos que te están diciendo, a ver, vos tenés que respetar la Constitución. Sí. Empecemos por ahí, no porque hay que hacer un cambio cultural. Vos sos el presidente de una república, no sos el monarca de una republiqueta. Pero los decretos de necesidad de urgencia están dentro de la Vos sos el presidente de una Están república. dentro de la Constitución del Existen 94. los 3 poderes y hay una Constitución Sí. que tuvo reformas. Sí. Es una Constitución que efectivamente, como dice el presidente Milei, de 1853. Bueno, que el presidente Milei se entere que esa Constitución, que era libertaria, porque en el siglo XVII lo que se buscaba era la libertad, después la humanidad fue avanzando y fue incorporando derechos. Entonces incorporó derechos sociales en el siglo XIX, en el siglo XX incorporó los derechos de tercera generación. Esos derechos son los que se están obviando Bueno, pero eso en no las es una medidas opinión. que se toman. Pero, y por eso la gente les reclama. Eso es una opinión. Si estoy de Entonces, acuerdo, usted la respeto. Esa pero a idea partir de del que hay que 94. cambiar todo ya rápido, plan primavera, plan austral, mirá dónde fueron a parar. Bueno, yo digo el 50, Lo que hay que hacer el 56% es que de la el gente votó presidente eso. Milei vuelva a su discurso original, el paso a paso. No me acuerdo cómo se llamaba el director técnico que lo pregonaba. Merlo. Pero durante la campaña él se jactaba de era el paso a paso. Pero- Y que ponga lo prioritario adelante, porque si no yo mucho me temo que cuando yo digo esto enfáticamente y parecería que estoy en contra de que se modifiquen las cosas, Nadie quiere tergiversar las en palabras del realidad otro. lo que quiero es que Pero- haya sensatez. Pero yo diría lo siguiente. Y me Con parece respecto a que la es lo que constitu- les está a reclamando a la mayoría de las constitu- personas sensatas que les a la están con- a la diciendo con- dónde está la urgencia. Con respecto a la La constitucionalidad de- Constitución dice que el presidente legisla solamente en caso de necesidad y urgencia. Nosotros creemos- Mientras el Parlamento funcione, no hay necesidad y urgencia. Nosotros... Por No, más a ver, que el Lombardi. Parlamento tarde un montón. Yo pienso... No. Y Bueno, yo pienso otra cosa. que los clubes se privaticen no es una Pero urgencia. ese es un ejemplo. Yo pienso otra cosa. Yo creo que la Argentina está evidentemente en una urgencia tremenda. Basta ver la cantidad de niños pobres, por decir un parámetro que se me ocurre, la inflación desatada. Estamos, creo que claramente, configura los causales de necesidad de urgencia. Segundo, la Constitución del 94 prevé ese elemento. Los constituyentes previeron el decreto de necesidad de urgencia. No es que vino Las alguien... leyes las leen los que saben. Cuando las leen los que no saben, se cometen Bueno, estos errores. bueno, está Se bien. intenta justificar lo injustificable. Yo creo Es que... claro lo que es una necesidad y una urgencia para aquellos que profesamos la profesión de abogado. Yo creo que más Entonces, allá de con los ese tiempos criterio parlamentarios- solamente podrían gobernar los abogados. A mí me parece que, por ejemplo, No, los ingenieros, para eso están, algún aporte hacemos para de la eso están sociedad. las especialidades. Vos fíjate que Pero- el tema de la pero- pesca no, Te voy a dar un Nacho, ejemplo. no es un tema de abogado, es un tema de personas que Es- sepan de pesca. Bueno. Torres quiere decir algo. Y hay un tema que para mí es clave más allá de la técnica legislativa. Yo fui 2 años diputado, 2 años senador, y no hay nada más frustrante que ver que una idea en la cual coincidimos todos, por ejemplo, la ley de trazabilidad en la pesca, que hubiese sido Totalmente. excelente contar con esa herramienta, la presentó el Frente de Todos y en espejo la presentamos nosotros. Sí. No se pudo generar un dictamen unificado. 2 proyectos iguales. Entonces, creo No. que todos tienen un poco de razón. pero... Se hizo no porque si no la presidenta de la comisión te acogota. Se hizo... Diputado, perdón, sí, yo estaba hablando del Senado. O el que en Senado, efecto- no. Nosotros tuvimos el dictamen. Sí, pero no se votó. Y un tuvimos dictamen una sesión, fue bochornoso. Tuvimos una sesión en la cual pusimos el tema en tratamiento. Y cuando le tocó venir al tema en tratamiento, empezaron a levantarse los lobistas e irse de la sesión, nos dejaron Totalmente. sin quórum. Es Hoy que veía me el parece- debate. sí. Hoy veía el debate. Y el debate siempre se torna inconducente cuando, en vez de ir a lo importante, que desde el sentido común yo te puedo asegurar que los 3 que estamos acá pensamos exactamente igual y queremos que al gobierno le vaya bien, si no, la dirigencia no tiene la capacidad de sortear esos fanatismos o esos dogmas, y hablo de oficialismo y oposición, la sociedad no resiste otra frustración. O sea, si este gobierno no puede avanzar en los primeros meses y no puede mostrar resultados rápidos, ya no hay más veranito, luna de miel. Pero, Torres, Eso es lo peligroso. porque los escuchaba a los 3 y pensaba a veces las cosas son mucho más simples, ¿no? Más temprano hablábamos de la cuestión de los jubilados. Hoy estaba en la verdulería, me agarró el brazo una señora y me dijo, hablen de nosotros, de los jubilados, porque nadie habla, nadie nos va a resolver. Y ahí le pregunto quizás a Lombardi,
de la velocidad de los cambios, lo que dice el proyecto de ley es que se elimina la ley como está, la de movilidad jubilatoria, la fórmula, pero no hay una propuesta de una fórmula nueva. ¿Por qué le votaría, no, pero en serio se lo pregunto, ¿por qué le votaría los opositores al gobierno un cheque en blanco respecto de la fórmula ahí, jubilatoria? justa- Digo, para- y yo me pongo en el lugar del jubilado, ¿por qué otra vez tengo que confiar? Si siempre, sistemáticamente, los han arruinado. Digo, me acuerdo cuando Alberto Fernández vino a dar de baja la ley de fórmula jubilatoria que tenía el gobierno de Mauricio Macri porque los iba a ayudar. Solo lo que fue hacer es aplanar la pirámide. Y digo, No ese solo es aplanar. dato, no es opinión. ¿Por qué lo volverían a hacer? Pero ahí está. ¿Por qué hay que No, pero ¿por qué hay que confiar? Pero nosotros estamos dispuestos, ayer tuvimos reunión de bloque, tenemos que discutir eso. A ver, durante el gobierno de Pero Alberto no es la Fernández, propuesta de la ley ómnibus ¿Sabe qué discutir pasa? estoy eso. diciendo justamente que la ley admite, el decreto no. Entonces el PRO no lo va a acompañar a eso. La ley estamos discutiendo una fórmula que efectivamente, o una forma que efectivamente no destruya más a las jubilaciones, que voy a ser claro. Pero le pido por favor precisión en la respuesta, porque hay mucha dijo gente en casa que nos está escuchando que quiere retroceder. saber si el PRO va a apoyar o no va a apoyar Va- la eliminación de la fórmula jubilatoria. La eliminación de la fórmula jubilatoria, una cosa es la eliminación. Esta fórmula Lo que jubilatoria. propone la ley ómnibus. ¿Puedo terminar? Sí, pero porque No, pero si no, No me me dejas como- terminar, habla sola. no, pero no La quiero que eliminación de confunda. la fórmula jubilatoria le trajo a los jubilados argentinos que perdieron el 21% de sus ingresos. Es lo que acabo de contar. Así que entonces hay que esa fórmula Pero es jubilatoria. lo que acabo de contar, hay que- Lombardi, Nosotros lo que acabo creemos de contar. Sí. Nosotros creemos que hay que eliminar esa fórmula jubilatoria y hay que buscar una forma, y estamos estudiándola con profundidad, que los jubilados no deterioren más su ingreso y que mantengan a futuro la posibilidad de ir levantando. Eso es justamente lo que Está bien, estamos pero estudiando. Pablo lo que pregunta- Es un tema enormemente complejo. Sí, pero perdón, porque Mario lo que Sí. pregunta es muy específico. La ley no prevé una fórmula nueva. La ley lo que dice es cheque en blanco, lo decidimos Bueno, nosotros. nosotros estamos Ustedes eso no lo van a nosotros aplicar. estamos Exacto, para nosotros- hacer la cosa. nosotros Ustedes estamos, eso no lo nosotros van a estamos apoyar. discutiendo una propuesta alternativa. Perfecto. Torres. Es importante eso, Siempre. digo. No, es claro. importante porque es una Históricamente. noticia que el PRO no vaya a acompañar Maru. esa modificación. El Estado siempre fue muy ingrato con los jubilados porque el jubilado no te va a pedrar el Congreso, no te va a prender fuego la Casa de Gobierno. La suspensión de la movilidad jubilatoria es peligroso cuando no hay un plan de contingencia, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que planean duplicarla. El jubilado es el sector más vulnerable que tiene que cubrir medicamentos que duplican los precios. Que ya es pobre, Que Torres, tiene- que ya no le alcanza. Por eso, si lo único que se propone es la suspensión de la movilidad jubilatoria, Es lo que mis se propone. representantes que tenemos del PRO, del radicalismo, del peronismo, ninguno lo va a votar. ¿Por qué? Porque a mí me hubiese gustado también que haya otros gestos, que de una vez por todas los jueces paguen ganancia, por ejemplo. Ahí sí, ajustamos a la casta Bueno, judicial. perdón, esa es una modificación que se incluyó durante el gobierno del PRO, que los jueces, los que asumen, ¿no? Pagan ganancias, Pagan los nuevos, ¿no? Los nuevos. Sí. Pagan los nuevos. Los nuevos. Los nuevos. Sí, los Quedan nuevos. cada vez Y los menos viejos- viejos. Pero es que yo lo que digo es, había una fórmula, digo, si se hubiera mantenido la fórmula que se hizo durante el gobierno de Macri, los jubilados hubiera estado mejor porque hubiera acompañado la No, inflación. eso Pero hoy- sin duda. A tiro de decreto no tenés Pero- ninguna previsibilidad. Está bien, pero lo que yo quiero No, lo decir que es que pasa es cuando lo se siguiente, suspendió. No, pero perdóname. Graciela, cuando se suspendió, porque me lo acuerdo, cuando se suspendió esa fórmula, el mismo la discurso promesa era el mismo mismo. Sí, discurso que ahora. Obvio. Y los jubilados terminaron No, perdiendo. porque Digamos, puso razón. yo creo que tenemos que decir la verdad. Uno de los grandes problemas que tiene la caja del Estado es el es eso. sistema previsional. Bueno, claro. Entonces los gobiernos vienen, agarran la caja previsional y dicen, ¿cómo lo arreglo? Para colmo de males, en todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que te meten es que tenemos que resolver el tema previsional porque es el agujero que tenemos. Entonces, es muy peligroso darle la facultad Eso iba a a decir. que el Poder Ejecutivo lo arregle. Gracias a Dios, la Corte tiene dicho Sí. que el salario de los jubilados está absolutamente vinculado a la movilidad. Lo tiene dicho en infinidad de Sí, fallos. es cierto. Con lo cual, lo que va a ocurrir si le llegan a dar la facultad para que Milei arregle el presidente Milei, perdón, arregle la fórmula, lo más probable es que otra vez llenemos de juicios de los jubilados tratando de que le movilicen la fórmula. Pero ahí, Graciela, perdón. El problema es serio, porque Pero, es un y ahí problema... la política no podría dar, porque digo, también un es cierto problema que la serio. gente cuando Milei, el presidente hablaba de la casta en la campaña, todos coincidíamos Mira, mi con que compañero- estaba la gente que hace la política y el resto de los... ¿No sería una oportunidad para demostrar y hacer Sí. discutir una fórmula en serio No, pero- que reconozca el laburo No, de toda esa pero gente que aportó? Tomando lo que decía Nacho, Sí. obviamente la injusticia que hacemos con los jubilados es brutal, entonces eso tiene que ser reparado.
Ahora, el problema que tenés, cuando vos tenés una inflación creciente, como la que es previsible en los próximos meses, como la fórmula mira para atrás, todavía podés seguir haciendo retroceder. Hay que tener mucho cuidado. Esta fórmula es horrible. Bueno, pero por eso te digo, Pero es un tema técnico, hay coincido con Graciela. Nosotros en el año 2001 hicimos una presentación desde el Ministerio de Trabajo porque ya se preveía el tremendo problema que tenía el Estado argentino en materia de seguridad social. Sí, y tenemos que ponerlo en ese contexto, porque si no estamos mintiéndole a la gente. Sin duda. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil solucionar el tema. En ese momento nosotros hablábamos de las 3 columnas de la previsión social y hablábamos de un sistema público, de un sistema privado y de un sistema, digamos, de pensiones, etcétera. Hay que pensar algo mucho más importante que cómo se trata la fórmula, porque además la fórmula tiene una característica. No te la puede resolver ni un contador, ni un economista. Hay una especificidad en la profesión que te resuelve la fórmula jubilatoria. Y los diputados, que yo sepa, nunca tuvieron esa especificidad. No, pero a mí, yo lo que le pregunto a Lombardi específicamente es, ¿qué está buscando el gobierno? Porque esto es claro, o sea, es un problema claro. La jubilación todo el mundo sabe, asume, es tu problema, tu agujero fiscal más grande. Sí. Era obvio que iban a poner mano ahí, pero no pusieron mano, no llevaron una propuesta. Dijeron, termino con la fórmula que está, dame a mí que yo decido. Evidentemente, ¿qué está buscando el gobierno? Evidentemente, si vos dejaras la fórmula actual, se va a seguir deteriorando la jubilación. ¿Ellos estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Vos dejás la fórmula de Alberto Fernández, estamos se sigue deteriorando la jubilación. Perdón, pero déjeme insistir con esto. Sí, y lo contamos cuando Alberto Fernández lo hizo. Dijimos, esto va a perjudicar a los argentinos, a los jubilados. No quisiera recordar las 14 toneladas de piedras y todo lo que... Pero digo, porque es importante, porque si no parece que uno lo dice ahora cuando ya pasó. Lo dijimos cuando sucedió, porque era... La duda es lo mismo que quieren hacer ahora? Pero en este momento, por supuesto que ahora ni siquiera sabemos. Pero es que no lo sabemos, claro. En este momento, claro, eso es justamente lo que vas a tener que buscar, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, un acuerdo. Porque esto es largo plazo, además tiene que ver con otros factores, como es que se ha estirado la esperanza de vida de la gente, tiene que ver con muchos factores.Í lo que dijo Graciela. Entonces, un acuerdo político sobre qué hacemos con nuestros jubilados, que son nuestros abuelos, nuestros padres en mi caso, buscar un acuerdo de largo plazo. ¿Por qué cree que el gobierno no lo propuso? Claro, ¿por qué cree que el gobierno...? Porque todavía está, ¿sabes qué pasa? Porque asumió hace 20 días. Está bien, pero ya pidió derogar esa fórmula. Va a usar. Pero eso necesitas una cuestión que si la seguís manteniendo, vuelvo a decírtelo, si no la derogás, siguen retrocediendo los jubilados. En el sueldo. Ellos está clarísimo. Está bien, pará. Bueno, está bien. Porque si yo tengo el cheque en blanco, soy el gobierno, yo derogo esa fórmula y tengo el cheque en blanco, puedo hacer una fórmula que sea peor también. Esa fórmula se derogó antes que asuma quien está al frente de ANSES. Algo parecido a lo que pasó con pesca. La discusión previsional es una discusión incómoda, que en todos los países donde se dio, el ejemplo de Francia para mí es paradigmático. Acá hay que darla, y hay que darla con responsabilidad, desde el oficialismo, desde la oposición, hay que discutir la edad jubilatoria. Totalmente de acuerdo. Pero hay que hacerlo con un sustento técnico que para mí no es, bueno, juntémonos 4 o 5 legisladores. Pero tiene que ser quien está al frente de ANSES. Ponele que lo votan, se deroga esta fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Y cuál es el gobierno? O sea, nadie sabe cuál va a ser. Mientras tanto, el jubilado... No quiero adelantar las posiciones generales porque pero una posición podría ser, señores, en el mientras tanto se busque la solución, no se puede retroceder frente a la inflación. Perfecto. Ahí está. Okay. Ahí entiendo. Ojo, quiero decirlo claramente. Eso no es la solución definitiva. Pero mientras tanto, decís, no se puede perder frente a la inflación. Entonces ya empezás a ponerle límites a ese problema. Está perfecto y es claro porque, digo, si no es otra vez pedirle al jubilado otro voto de confianza, que yo soy, o sea, dice, ¿por qué otra vez voy a confiar en que esta vez lo van a hacer bien? Porque esta vez le va a importar el jubilado, cuando además sabemos que el sistema previsional está en crisis en el mundo, en parte por lo que usted dice de la esperanza de vida, pero en la Argentina también, porque aporta muy poca gente. Por el trabajo en blanco, esa es la verdad. Lo sabemos. Y por muchos regímenes especiales también que se votan por demagogia y pasan y no hay ningún tipo de sustento técnico. Sí, también, pero cuando decimos que tenemos el 50% de la economía en negro, eso también quiere decir que hay un 50% de trabajadores que no aportan. Después se abre una moratoria que yo desde el lado del trabajador lo entiendo, porque el laburante laburó, pero por ahí no le hicieron los aportes o no. Entonces tiene derecho a una jubilación, digo, en el sentido de que pero no aportó al sistema. Y el sistema,
se maneja con plata. Si no tenés los fondos no puedes pagar. Entonces digo, por supuesto que es complejo. Lo que digo es, el proyecto o lo que dice la ley ómnibus es deróguese lo que está. Ajá. ¿Y cómo sigue? Ah, bueno, después vemos. Y Eso te es digo- complejo Por en eso la te digo, Argentina. estamos justamente conversando en este Perfecto. punto. Por eso como lo- te diría, como un punto absolutamente central de lo que se está hablando. ¿Y el gobierno qué respuesta tiene frente a eso? No sé. Nosotros acompañamos al gobierno. Torres, el impuesto a las ganancias, que fue uno de los temas de Mar, tiene una información muy entretenida sobre el chat que armaron todos los gobernadores de la Argentina, creo que por primera vez, básicamente Es algo a partir del histórico impuesto a las realmente, ganancias, que lo voy a contar ahora, pero digamos, no está en lo que mandó el gobierno, en la ley ómnibus, no está... Vamos a armar otra mesa de diálogo. ¿Cuántas mesas? ¿Cómo era? Para que un problema no se resuelva, armemos una comisión. Sí. Algo así era. No, nosotros tenemos una propuesta concreta que es más profunda. Creemos que hay que descentralizar las arcas. El presidente Milei dijo claramente en la reunión con todos los gobernadores, Sí. la discusión de la coparticipación hay que darla. Hay un mandato constitucional que se incumple. Es una discusión larga, pero hay muchas herramientas también en este proceso para poder descentralizar los últimos impuestos. Todos los recauda íntegramente el gobierno nacional. Tenemos una matriz fiscal regresiva, distorsiva, pero profundamente centralista. Nosotros no planteamos retrotraer la medida de ganancias. Nosotros lo que planteamos es compensarla a través de un tributo, en este caso, que es el impuesto al cheque, y entre otras propuestas Eso ya le también dijeron se que está- no. Ya le dijeron que No, no. pero No, esto Caputo, cambia el todo el ministro, tiempo. el ministro de Economía, con el impuesto al cheque está negado a escalas planetarias. ahí no sé qué tendrían que nosotros hacer estamos para- trabajando en distintas propuestas Sí. para incluso, ser funcionales, si se quiere, al equilibrio fiscal que quiere el gobierno nacional, ser responsables también fiscalmente, pero que el Tesoro Nacional descentralice algunos tributos que permita compensar, aunque no sea en su totalidad, pero por lo menos en parte. Porque conceptualmente estamos todos de acuerdo que el salario no es ganancia, también te genera circulante y en provincias como la mía más, pero me parece que la discusión es más de fondo y el gobierno, por lo menos, insisto, el ala que más diálogo tenemos, está de acuerdo en avanzar en esas discusiones, ¿no? Les agradecemos muchísimo. A Torres le pedimos que se quede porque hay que contar la historia del chat, pero a Lombardi y a Graciela Camaño vienen momentos de muchísimo debate. Hay temas medulares para la Argentina que están en discusión y que tienen que ser conversados, así que si se quedan en enero seguramente los podemos volver. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, pero Manu Jove tiene información clave para después del bloque. Ustedes conocen la Casa Rosada, probablemente en nuestra audiencia, o el grueso de nuestra audiencia no. Hay un salón nuevo en la Casa Rosada, se llama el Salón de los Caballeros y pasan cosas de las que Milei está muy, pero muy atento. Te contamos de qué se trata en un ratito. Dale. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con eso, caballeros nada más. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. La Estampa, ristorante italiano. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Acá estamos de vuelta con información. Esto para mí es delicatessen, lo que va a contar Bárbara. Ah, bueno, no, lo decíamos antes. Nacho Torres hablaba del federalismo y hay una cosa que hay que reconocerle a Javier Milei, el presidente de la Nación, que consiguió, y que es que los 24 gobernadores, 23 gobernadores y un intendente en realidad, el intendente no, el Jorge jefe, Macri. claro, jefe de gobierno, pero lo cuento así porque parece que es como una chicana, un chiste que le hacen internamente, tienen un grupo de WhatsApp. Cuando me enteré de este dato me hizo acordar, ¿se acuerdan el grupo de WhatsApp de los empresarios? ¿Cómo era que se llamaba? Nuestra El- voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Bueno, Gracias. es una suerte de nuestra voz, de los empresarios de alguna manera alineados o más cercanos al gobierno de Mauricio Macri, pero en este caso es de los gobernadores. Y pregunté, ¿este chat está muerto? ¿Viste esos grupos que armás y no tienen actividad? No, está muy activo. De hecho, desde Ahora están todos. los No son los 24. peronistas, Ahora, Nacho Claro. Torres, Cimiento, dígamelo ya para no Sí. seguir hablando. Si tengo error en la información, me corrige. Pero Me van a Estoy sacar muy de- tentada de pedirle el teléfono. No sé, Nacho nunca vino a jugar a verdad consecuencia. No, se lo podríamos hacer. No, bueno, pero digo, hablando se en llama? serio. Como que sea, queremos Así saber. se llama, como te dije. Bueno, ahora se llama así, 23 gobernadores y un intendente. Hay un meme de ustedes también. ¿Nuestro? Me parece que sí, ahora vamos a
Ah, estamos en el grupo de los gobernadores. Ese dato no me lo habían contado. Manu lo cuenta, permiso, yo me voy acercando. ¿Tiene el teléfono? ¿Eh? ¿Tiene el teléfono a mano? Yo no lo vamos a ponchar, pero yo lo puedo mirar. No me mira, no me mira a mí, Torre, qué sé yo. Hágase cargo, está con Keuna, no sé. Muestro el nombre nada más. Sí, un toquecito. Un sticker, ya que estás ahí, Lu. Algo. ¿Cómo te- Primero, gobernador? acá está. Este. Acá está, sí. Perdón, ella le... Ojo, dejé una clara. No leo nada. Bueno, esto lo puedo contar igual. No, está tranqui. O sea, está tan bien que yo no voy a decir los nombres. Estoy viendo mensajes de Feliz Navidad, de Felices No, Fiestas. es que es un grupo que de es gente que uno pensaría que ni se habla. Es un grupo activo, ¿sí? ¿No? Están los 24 gobernadores. Claro. Entre los 24 gobernadores está, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Gildo Infran, de Formosa, digo, por decir algunos. Hay algunos que tienen más actividad, por ejemplo, a la hora de la siesta, el santiagueño no contesta. Lo van a echar del grupo de verdad, Torres. No, es que es hermoso. Lo van a Nosotros echar. madrugamos, Quiero- en Chubut arrancamos antes, Sí. acá en Buenos Aires ¿Se habló del tema ganancias o del tema pesca, por ejemplo, en ese grupo de WhatsApp? Sí, mira, increíblemente, te diría en la gran mayoría de los temas hay más coincidencias que diferencias. Para mí es muy sano que todos los gobernadores Súper. podamos hablar de una agenda de desarrollo que sobrevuele las mezquindades partidarias. claro. Pero Kicillof, por ejemplo, Y- ¿participa? ¿Pone mensaje? Sí, participa Kicillof. Yo recién vi, me Rogelio. sorprendí, te digo, no voy a decir Técnicamente, nada. Me sorprendí. muchos tenemos coincidencia en algunas cosas, en otras no. Los ministros de Economía también participan. A ver, en el análisis de la coyuntura para tratar de descifrar algunos temas también y también para defender a la Argentina productiva, para defender al interior. El tema pesca es un tema central, pero lo va a ser también el día de mañana si hay un problema con los yerbateros o hay un problema con el limón en Tucumán o hay un problema... Y creo que ahí es donde todos tenemos que defender a esa Bueno, Argentina del por eso iba a este punto, digo, lo que puede ser un dato de color, que es un grupo de WhatsApp, digo, como podemos tener mucho, me parece que es un dato político en el sentido de que hay 24 gobernadores de distintos puntos, digo, Nacho Torres, que está acá con nosotras, que es del PRO, Axel Kicillof, que es el más cristinista de los cristinistas, y están en un mismo grupo de WhatsApp. Claro, hay una particularidad. El presidente y la Libertad Avanza no tienen ningún gobernador. Entonces ahí no hay ningún gobernador oficialista. Hay algunos más cercanos, lo voy a poner usted, Torres, usted mira, pero lo siento más cercano al gobierno de Milei de lo que puede ser, por ejemplo, Axel Kicillof. Y sin embargo ahí usted dice que pueden planearse o acordarse movidas conjuntas de los gobernadores. Es que Sí, generacionalmente sano. Sí, claro, Habrá que no, salir lo de celebro, lo Argentina. celebro. es interesantísimo el desafío este que ustedes estén conversando y que se pongan de acuerdo. Yo cuando hablamos ya políticamente, esta idea de que Milei no hay una oposición, uno cuando dice la oposición ahora es un corso, digamos, no sabes exactamente a quién te estás refiriendo y es un presidente sin gobernadores. Y hay una pregunta, ¿ustedes podrían convertirse en la oposición más fuerte o el límite más fuerte que tenga el gobierno, más poderoso? Yo creo que tenemos que ser garantes de la gobernabilidad y defender las instituciones. Esto no quiere decir abrazar al presidente Milei, sino abrazar a las instituciones. Y yo lo que comentaba recién, verdaderamente creo que es un momento bisagra donde el Congreso va a tener mucha centralidad, donde los representantes de los estados provinciales en el Senado también van a tener mucha centralidad. Y en ese sentido, ojalá esa agenda de desarrollo que queremos que se sostenga a mediano y largo plazo, independientemente de los gobiernos de turno, surja de los 24 gobernadores y que se ponga a disposición de este gobierno. Hay una parte de la dirigencia carroñera que quiere que al gobierno le vaya mal, que especula con el gobierno de los 4 o 6 meses, que yo creo que va a terminar mal. Y creo que va a terminar mal porque la sociedad misma le va a poner un parate. Este grupo es un grupo, te diría, de trabajo sobre distintas medidas para ver cómo afecta o cómo impacta en el interior de la Argentina. ¿no? 23 gobernadores, un jefe de gobierno, se llama. Que lo Ah, no, bancamos, ese- el jefe de gobierno lo bancamos. No, Un jefe estamos- de gobierno. Sí, No le hagan hoy estuvo reunido con Caputo, creo que tiene ahí Sí. una noticia respecto de la coparticipación. ¿Se acuerda aquel punto de la coparticipación que le quitó el gobierno de Alberto Fernández a la ciudad para darlo a la provincia de Buenos Aires? Hay conversaciones para tratar de que se revierta eso, pero tenemos que hacer la última pausa de verdad consecuencia. Y Manu Jove tiene el Salón de los Caballeros, en este caso de la Casa de Rosada. Había Salón de las Mujeres, hay Salón de Caballeros. ¿Ya venimos?
eso. Bueno, Salón de los Caballeros, joven, Sí, es así. lo prometido es Vas a deuda. estar vos ahí. Hay un salón. Estás tanto en la No, Rosada que no, capaz que es te muy ponen- reservado el Salón de los Caballeros de la Casa perdón. Rosada. Claro, porque. Fuma habanos, esas cosas. A ver, ¿Se fuma en la Rosada? hay que repasar brevemente la historia Sí, se fuma. de este salón, el Salón de los Caballeros. Ahí es donde, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner daba la mayoría de sus anuncios. Acá está, acá la vemos. Por ejemplo, a Cristina. Claro, van a empezar a ver algo que coincide en este salón. Acá es el lugar que elegía Cristina para sus anuncios. Sí. No lo hacía, por ejemplo, en el Salón Blanco porque ella decía que era el Salón de la Dictadura, que ahí hacía los anuncios Videla y demás. Después, por ejemplo, periodo 2015-2019, lo utilizaba Marcos Peña como el salón, Sí. para lo que algunos llaman, acá está, así Ahí, estaba claro. este mismo salón, algunos incluso lo identificaban como, A una oficina. El call entre comillas, call center. Exactamente, aquí el equipo de comunicación, sobre Estaba todo Hernán Marcos Iglesias Peña, Cilia y todo eso. se desempeñaba. Pero ¿qué pasa? Ven lo que está adornado en este salón. Claro. Es el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, Claro. ubicado en el primer piso. Ahora, en ese salón, trabaja sobre todo el equipo de comunicación, pero puntualmente el equipo de comunicación digital, que responde, claro, a Santiago Caputo. Muchos de estos influencers libertarios que participaron más o menos activamente en la campaña, algunos de forma orgánica en la Libertad Avanza, otros como agentes externos, si se quiere. Hoy muchos de ellos están trabajando Pero en la el Casa Salón Rosada. de las Mujeres eligieron para ser el Salón de los Caballeros. El Salón de las Mujeres, que ahora, por supuesto, tiene el ¿Descolgaron cartel. los cuadros? Tiene el cartel del Salón de las Mujeres en uno de los ingresos. Está tapiado, por cierto, para quienes pasean por los pasillos de la Casa Rosada, pero adentro el Salón de los Caballeros. Y ahí se genera mucho del contenido que vemos en redes Pero sociales. pará, como es una manera de decir, no es, es una... internamente, Ah, por supuesto no es una no le han colgado ningún formalidad. cartel. Es el nombre con el que Ni bajaron los internamente, cuadros, ¿no? Ni bajaron los cuadros, mucho chiste respecto a quién pondrían en caso de, por A ver, supuesto. a ver. Pero no, hablaban Me de interesa. grandes referentes. Arrow. Grandes referentes de la cultura popular, por ejemplo. Sí, Está exactamente. bien, está bien. Bueno, Gracias. por A Rocky, ahí, por ejemplo. terminás vos en un cartelito de... ¿Quién te dice? Y está todo el día metido en la Casa Rosada. Bueno, terminamos, ¿verdad? Consecuencia, Geuna, estás técnicamente de vacaciones. Empiezo ¿Ah, sí? mis vacaciones. Les dejo un beso a todos. Traer mejores. Nah, Pero verdad, por consecuencia supuesto. sigue el juego, vos te quedás conmigo, no me vas a Sí. dejar No, en me queda soledad. ¿Cómo no me queda otra? Con placer. Acá estaremos, pero Jueves que claro. viene acá, por supuesto, firme. Pero por claro supuesto. que sí. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el primer jueves de febrero. Voy a estar Bienvenidos acá. a Fran y Fran. Ah, por supuesto que sí. Fran Anselmi y Franco Ramírez, nuevo equipo de producción, junto a Nico Geuna, por supuesto. Y Bruno Claro que sí. Bueno, no Manu fuimos. Jove, que está acá, lo dejamos. Bien. quedamos. Mobiliario. Hasta el jueves que Vamos. viene. Chao, hasta el jueves, que descansen, que estén bien.